mis hermanos. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Y pues todo parece que estamos con paz, en paz. Amén. Y no debemos estar menos, hermanos. Siempre vamos a tener razones de sobra para estarlo. Gloria a Dios. Cualquier perturbación externa que llegue a nuestras vidas, creo que nosotros siempre debemos verla pequeña. Hasta pudiera yo decirlo en un tono de exageración permitida, hasta pudiéramos necesitar una lupa para verlas. Gloria a Dios, porque si consideramos nuestra vida de fe, la grandeza del Señor, vamos a estar seguros de que Él es el que tiene el control de todo y que pues Él va a encauzar siempre para bien de nosotros todo lo que propicie en nuestras vidas. Gloria a Dios. Debemos estar conscientes de que de antemano no nos es concedido conocer el desenlace de las cosas, pero sí sabemos que el desenlace el Señor lo va a encauzar para bien nuestro, y pues eso nos va a servir, hermanos, para ser mejores creyentes, honrar mejor al Señor con nuestra manera de vivir diaria y pues dar gloria a Dios por todo, como dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar la predicación de esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ocupar algunos minutos, hermanos. Estamos con el tema El pecado causa de ruina, parte 5 en esta ocasión vamos a ver, y los invito para que abran sus Biblias en Isaías capítulo 14. Vamos a releer los versículos 13 y 14 porque todavía tenemos cosas que ver y aprender de este pasaje bíblico, pero lo más importante, captar el mensaje espiritual que el Señor quiere que tomemos para nuestras vidas en lo personal y así poder ayudar a otros también. Dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Satanás, antes de su caída, él pues tenía el privilegio de estar en esas alturas que está mencionando aquí la palabra de Dios. Ya vimos que Ezequiel, el profeta y sacerdote Ezequiel, en el capítulo 28, que estuvimos viendo algunos versículos ahí, él nos dijo que él se paseaba entre las piedras de fuego y estaba allá en compañía del Señor, pero él estaba como un siervo de Dios, limpio, sin ambiciones. Y llegó el momento en que él ya no quería estar así, de esa manera, en ese nivel, en esa condición. Él quiso ahora estar allá, pero con su propio trono, con su propio reino, y quiso también ser igual a Dios. Y eso jamás nadie lo va a poder hacer. Solo el Señor va a estar en ese sublime trono, y todos aquellos que quieran osar ponerse a ese nivel, pues tiene que ver lo que le sucedió a este querubín grande y protector.
cuál fue su desastroso fin y cuál será en la eternidad. Hermanos, estamos viendo aquí que, como yo lo mencioné en la predicación pasada y ahora vamos a enlazarnos, hubo codicia, hubo envidia por tener algo que no tenía, pero aparte que no le correspondía a él. Quiso tener un trono como el trono de Dios y quiso ser igual a Dios. Y seré semejante. Es una manera de decir, y voy a ser igual a Dios. Así como Él tiene sus servidores, ángeles, yo también voy a tener los míos y vamos a ver quién va a estar mejor. Todo esto nosotros podemos deducirlo, es permitido por la perversidad sin paralelo con que este ser espiritual de maldad obró. Él tuvo envidia, no se conformó con el nivel, con la situación, con la estatura espiritual que el Señor le dio, y él quiso tener más. Y yo les he dicho, mis hermanos, que de alguna manera hasta cierto punto no es malo tener ese propósito de crecimiento espiritual en la vida de fe. Al contrario, es bueno. Sí. Pero acordémonos, mis hermanos, que en la palabra de Dios nosotros podemos ver con toda claridad que el Señor en su iglesia repartió talentos a todos. Al que va saliendo de las aguas del bautismo, ahí le va sus talentos. Y en las parábolas de los talentos que nos dicen los evangelios, vemos que a uno les dio más y a otro les dio menos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Una manera de decir que no a todos les dio la misma cantidad. Entonces, al que le dio 5 talentos, al que le dio más, él no debe nunca pretender ir más arriba de los 5. ¿Sí? Tampoco debe descuidarse para trabajar por debajo de los 5. Porque tanto la una como la otra cosa van a traer problemas. Y así al que le dio 2, no debe pretender ir más arriba de los 2, porque va a fracasar, ni irse por debajo de los 2. Todos tenemos que captar, mis hermanos, el talento que el Señor nos ha dado. Yo en una ocasión quise agarrar el talento de la música, mis hermanos, le hice la lucha, dije, esto no es para mí. Definitivamente el Señor no me dio este talento. Y si voy a descuidar el talento que el Señor me dio por otro que Él no me dio, me voy a meter en problemas. Mejor ahí le paro. Y me ubico en el talento o en el don que el Señor le plació darme. Y así todos, mis hermanos, debemos estar. Ahora, en esa área donde el Señor nos ubica, es permitido ese crecimiento espiritual. Sí. Pero, mis hermanos, con toda humildad. En el mundo inconverso, esto se ve todos los días. La codicia, la ambición, no en todos. Quizás haya muy escasas excepciones,
pero en la mayoría de la humanidad, hermanos, en todas las áreas en donde nosotros podamos fijar nuestra atención, nuestra vista, se puede ver la codicia. Miren, corría por allá, no recuerdo exactamente el año, pero yo vivía en el rancho, en el ejido Independencia, Angostura, Sinaloa, cuando de pronto, yo era muy joven, creo que ya era joven, estoy hablando aproximadamente del 1976, 77 aproximadamente, cuando de pronto salgo a las calles y nunca había visto yo ese panorama. Veo que algunos jóvenes andaban bailando así como si se le quebraran los brazos, y lo hacían así, los pies también, y como que así andaban bailando, y yo dije, ¿esto de dónde salió? Pues no tardó mucho en llegarme la noticia, y por ahí alguien me dijo, es que hay un artista allá en Estados Unidos que así se presenta, que así baila, que así canta, y se llama este señor que murió acá por el área de Michael Jackson. Entonces todos querían ser Michael Jackson. Sí. Ha habido a través de la historia este tipo de escenas en el área del deporte, en el área del arte de la canción, en el área, hermanos, lamentablemente, estoy hablando ahorita, pero voy a meter algo del mundo, del área espiritual, hasta en los ministerios que Dios ha dado en la iglesia. Lamentablemente. Y se pretende lograr o tener algo que de parte de Dios no debe llegar, porque a Dios no le plació dar esa gracia, pero que la envidia, la codicia, hacen que la persona pierda su honestidad moral y pretenda algo a través de la codicia, de la envidia. Si se mira que alguien compró un carro del año cualquiera, y pues muchos, principalmente aquellos cercanos, también quieren comprarse uno nuevo, porque se ve muy bonito, o para que no vayan a decir que yo me quedo atrás. Hermanos, y esto trae problemas. Sí. ¿Por qué? Porque debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, y es permitido no conformarnos muchas veces en el sentido sano. No conformarnos en el sentido de que es lícito querer el crecimiento espiritual para la honra de Dios, para bendición mía y para bendición de la iglesia, de los que me rodean. Es lícito eso. ¿Por qué? Porque no va de por medio la envidia ni la codicia, sino una sana pretensión de servirle mejor a Dios. Pero en esta ocasión que estamos viendo aquí, no fue así. Quiso ser igual a Dios. Dios le había dado a Satanás una estatura espiritual, y él no se conformó. Quiso ser más grande. Quiso irse más arriba, y ese fue su error. Hermanos, en la iglesia del Señor, esto ha sucedido. A mí me quiso atacar, yo le soy sincero, cuando yo no tenía mucho tiempo de bautizado, y que miraba a un predicador predicar con aquella gracia de parte de Dios, pues yo decía, ¿cómo quisiera yo también ser así? Pero yo reconozco que no meditaba yo en que se estaba infiltrando esa envidia, esa codicia en mi vida.
Y el apóstol Pablo, viendo este peligro en la iglesia del primer siglo, porque esto se infiltraba en la iglesia con suma facilidad. Lo que vemos aquí también, hermanos, antes de pasar a ver un ejemplo muy claro que el apóstol Pablo nos muestra por ahí en una de las epístolas a Timoteo, yéndonos más al fondo todavía de esto, lo que vemos aquí es que lo que Satanás pretendió fue tener más poder, porque tenía un nivel de poder que Dios le había delegado, como a todos nosotros nos los concede, un determinado nivel de poder. Sí, pero él quiso tener más poder, quiso tener el poder que nunca jamás iba a lograr, tener el mismo poder de Dios. Y esta pretensión diabólica ha hecho un efecto devastador en la iglesia a través de los siglos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, acompáñenme en la primera carta, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3. Amén. Quiero leer del versículo 1 en adelante. Acompáñenme con su vista, mis hermanos. Ahorita hacemos el énfasis en el texto que corresponde. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Notemos aquí, el énfasis lo voy a hacer, hermanos, en los últimos dos versículos leídos, que es el 6 y el 7, en donde hace referencia al diablo. Hace referencia a el error que cometió y que le costó que fuera desechado por Dios. Su condenación. Bien. Todos estos requisitos, mis hermanos, se pudiera decir que sería innecesario que el apóstol Pablo los mencionara, porque esto es algo obvio. No solamente en un obispo, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Para entender esta palabra mejor, obispo, un obispo viene siendo también un pastor, un anciano. Nada más que se le confiere una responsabilidad adicional, un tanto más especial que un pastor regular o que un anciano regular en cuanto al desempeño del ministerio. Un obispo viene siendo en la iglesia, esto es bíblico, y que no nos vaya a escandalizar mañana o pasado que escuchemos que alguien es obispo. Esto es bíblico, está correcto. Un obispo viene siendo un supervisor de iglesias. Sí. Aparte de que él mismo puede estar a cargo de una iglesia, se le confiere por parte del presbiterio de la iglesia que corresponda esa responsabilidad. Hermano, mire, usted va a tener la responsabilidad, le estamos confiriendo la autoridad de que haga recorridos
eventuales por las iglesias de de nuestro rubro, para que la supervise. Y también que cuando llegue a presentarse algún problema en alguna de ellas, usted sea el indicado para ir a atender ese problema. Esta es la función de un obispo. Pero, hermanos, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? El apóstol Pablo está diciendo inmediatamente después de decir, es bueno, es positivo que alguien pretenda ser un obispo. Dice, pero escuchen bien las reglas. Escuchen bien las condiciones que el Señor impone. En este caso, hablando de una manera muy particular del obispo, aunque esto es para toda la iglesia, pero el apóstol Pablo está dando esta recomendación porque este cargo de obispo confiere poder, autoridad. Cuando se ejerce correctamente de parte de Dios, viene un poderoso respaldo. De parte de Dios viene, gloria a Dios, la aprobación cuando el obispo se desempeña con honestidad, con honradez. ¿Y cómo lo va a demostrar? Bueno, no va a llegar a las iglesias como un mandamás. Quiero que me tengan listo todo. No. Ya va a mala cosa. Él siempre debe presentarse, mis hermanos, como un servidor. Dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, debe ser el servidor de todos. Por allá en Mateo 17 tenemos esa porción bíblica, gloria a Dios. Y el obispo, pues, cuando se descuide del objetivo del ministerio que Dios ordena para el obispo, puede cometer el error. A mí me ha tocado ver. Hay que llevar al obispo al mejor hotel. Hay que llevar al obispo al aeropuerto. Hay que ir a recogerlo. Sirviéndole como una autoridad política, terrenal, que es así como se acostumbra. Y en la iglesia dijo el Señor, no. Un obispo honesto, mis hermanos, vamos a suponer que viene un obispo a visitarnos aquí, ¿de dónde le ponemos? Podemos que venga de Los Ángeles, ¿ya? Un ejemplo. Él, si se viene por tierra o se viene en avión, pues suponiendo que tome el avión a Sacramento o a San Francisco, a cualquiera de las dos partes, Oakland, son los aeropuertos internacionales más cercanos aquí. Un obispo honesto, no es malo que se vaya a recogerle a él, pero lo malo es cuando dentro del obispo viene ya ese sentimiento de superioridad, que porque soy obispo tienen que estarme esperando a ella, listo. No, un obispo temeroso de Dios, si van por él o no van por él, él va a estar contento. Él no va a llegar con la cara arrugada. Él no va a llegar haciendo reclamos. No. Hay taxis, hay autobuses, hay líneas terrestres. Y aquí, mis hermanos, todas estas características son muy importantes. No avaro quiere decir que no debe ser ambicioso de las riquezas del dinero. De una manera muy especial del dinero habla aquí. Aunque puede estar incluido los diversos bienes materiales, vehículos, casas,
etcétera. Miren, ¿por qué se dice esto, mis hermanos? Cuando una iglesia crece, no está mal que el pastor elabore una lista de los miembros en algún libro, en alguna libreta. Principalmente cuando lleva a cabo bautismos, anexar ahí los miembros. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede ofrecer. El gobierno muchas veces requiere esa información. Entonces, un obispo avaro va a ponerle signo de pesos a cada miembro que tiene apuntado. Un obispo avaro va a llevar una contabilidad de ingresos. Es decir, tengo tantos miembros. Y de este tengo tanto, y de este tanto, y de este tanto. Y va a tener en los ojos un signo de pesos pintado cuando mire a los miembros. Así, eso es ser un avaro, entre otras cosas. Ok, pero la avaricia va más allá. Si ve que alguno o algunos se le está retrasando, no va a titubear en exhibirlos ante la congregación o llamarlos para hacerles un reclamo. No. Lejos de doblar rodillas ante Dios para orar por ellos, porque tal vez estén atravesando por algún problema de fe, etcétera. No, va a tratar de reprenderlos, va a tratar de obligarlos por la fuerza. Y esto, el apóstol Pablo dice, esto nunca debe haber en un obispo. El Señor, si le está sirviendo correctamente, el Señor se va a encargar de ordenar todas las cosas. Ahora, y esto no quiere decir que el Señor lo va a hacer así inmediatamente tampoco, como el elemento humano lo quisiera, no. El Señor va a ir obrando conforme a Él sabe obrar en las almas, en los corazones, pero lo va a poner todo en orden. Gloria a Dios. Ahora, pero a donde yo quiero ir, hermanos, antes de que el tiempo se nos vaya, es a los versículos 6 y a los versículos 7. No un neófito, dice. Ya estuvo mencionando que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no avaro, etcétera, etcétera. Y ahora dice el apóstol Pablo cuando ingresa en el versículo 6, no un neófito. Una persona neófita quiere decir alguien que es recién bautizado, ya hablando en la materia de la iglesia. Alguien que es bautizado, dice, no es apto para ocupar el cargo de un obispo. ¿Por qué? Porque acordémonos, mis hermanos, por mucho conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, porque hay visitas que tardan. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos nuestro hermano Salomón, no recuerdo cuántos años él tardó en bautizarse. 5 años. ¿Ya? Ha habido quienes han tenido más tiempo, ha habido quienes han tenido un poco menos. Pero donde yo quiero ir es a lo siguiente. Durante todo ese tiempo han logrado acumular conocimiento muy valioso de la palabra de Dios y puede haber una teoría muy rica de la palabra de Dios. ¿Sí? Y también, ¿por qué no decirlo? Puede haber alguna edificación de experiencias. Pero alguien que es recién bautizado o es recién convertido, espiritualmente acaba de nacer. Espiritualmente es un niño que necesita que se le pongan pañales, que necesita que se le dé biberón, que necesita que se le dé una comida suave en su boca. ¿Por qué? Porque es un niño. Espiritualmente hablando, esto es bíblico. Ahora, a los recién bautizados, nunca debemos darle un trato como si ya tuviera unos 15 o 20 años de bautizados. No, tenemos que ayudarlos. ¿Por qué? Porque en lo que es ya la carrera en la vida de fe,
no tienen la experiencia necesaria para confrontar los problemas de la vida en el tono bíblico. No. Van a querer hacerlo muchas veces como lo hacían en la vida vieja. Al tú por tú. Yo recuerdo que los primeros días de bautizados nos llegaban algunas personas, principalmente los que son de la religión de los testigos de Jehová, y diciéndonos que Jesucristo no era Dios. ¿Cómo de que no? Y casi queríamos sacar la 45 ahí. Porque así estamos acostumbrados antes. Hasta que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto no está bien. Si ellos dicen, pues ellos son responsables. Nosotros no vamos a agarrarnos al tú por tú, nada más a decirles que Jesucristo es el mismo Jehová, es el Dios verdadero que se hizo visible, etcétera. Si lo creen o no lo creen, si lo quieren o no lo quieren, ya es problema de ellos, pero vamos a tratar de controlarnos, ¿ya? Entonces, hermanos, a estas alturas ya esas cosas ya pasaron. Así también, un recién bautizado no es apto para ocupar la responsabilidad o el ministerio de un obispo. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia que la vida le va a ir dando para ayudarlo a llegar a una estatura espiritual de madurez. Va a enfrentar, de hecho, un ministro problemas graves, problemas grandes, problemas serios, para los cuales necesita madurez espiritual, necesita visión de parte de Dios, porque si no la tiene, en lugar de arreglar los problemas, va a ocasionar más desastres. Si se trata de ir a visitar, por ejemplo, a unos hermanos, es penoso esto que voy a decir, pero se ve en la realidad en las iglesias, a unos hermanos que se quieren divorciar porque se dieron un agarre y no salieron de acuerdo. Vamos a divorciarnos. Un ministro, obispo, es apto para ir a ayudarlos a dejar esa loca idea, pero debe tener de parte de Dios la madurez espiritual necesaria. ¿Para qué? Para que en lugar de convencerlos de que eso está mal, que no vaya a última hora a decirles, pues total, hermano, si no se entiende, pues divórciense y cada quien agarre por su lado. ¿Qué se le va a hacer? Este es el peligro. El apóstol Pablo está previniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, podemos tener, no es malo, dice el apóstol Pablo, que alguien anhele esto. Lo malo es que lo quiera ejercer sin tener la experiencia en el Señor, sin haber pasado por diversas tempestades de la vida que lo ayuden a ver los problemas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del elemento humano. ¿Y por qué? Aquí es a donde voy al énfasis de lo que se está hablando. El apóstol Pablo, después de decir no un neófito, dice no sea que envaneciéndose. Ahora yo voy a cambiar esta palabra por otra que es del mismo verbo envanecer, pero que no cambia, no altera el versículo. Dice no sea, aquí dice no sea que envaneciéndose, yo voy a cambiarla por no sea que se envanezca, y es lo mismo. ¿Y qué quiere decir envaneciéndose o que se envanezca? En palabras claras y entendibles quiere decir no sea que se crea mucho, no sea que se infle, no sea que sienta que anda por las nubes, porque esto es lo que le pasó a Satanás. Se envaneció, se creyó mucho, dijo yo puedo ser igual a Dios.
Y así también dice, un obispo neófito, que es un obispo sin experiencia porque está recién convertido, quizá tenga una semana, quizá tenga un mes, un año, todavía es muy poco tiempo. Dice, se va a envanecer. Y va a pensar que puede llegar con el látigo en la mano a las iglesias. Y va a pensar que todo el mundo se le debe arrodillar. Y va a pensar que todo el mundo le debe hacer, pues, ¿cómo se dice? ¿Le debe hacer qué? Reverencia. Dice, y es ahí en donde se va a presentar el problema. Dice, porque eso es lo que le pasó al diablo. Aquellos ángeles que reverenciaban a Dios, que se arrodillaban ante Dios, dijo, yo quiero que sea ante mí al que hagan reverencia, que sea ante mí al que se arrodillen, que sea ante mí al que sirvan. Eso es lo que dijo el diablo y quiso llevarlo a la práctica y de alguna manera lo logró, parcialmente. Dice, pues esto mismo le puede suceder a un obispo neófito, o sea, recién convertido, recién bautizado. No es lo mismo a un anciano que ya tenga 20, 30 años de edad, que ya los problemas de la vida lo hayan capacitado, le hayan limado todo orgullo, todo envanecimiento, a través de esos golpecitos preciosos que el Señor sabe dar, a través de su vara disciplinadora, como dice el autor de los Hebreos, ¿ya? Nos lima de todas esas podredumbres. Y entonces sí podemos acercarnos en una condición apta para ayudar a otros a salir adelante. Es perfecta esta recomendación. Ahora vamos al versículo 7, ya para terminar la predicación de esta tarde. Dice, también hay otro punto que debe tomarse muy en cuenta, dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, son muchos los ojos que están puestos en el creyente, pero son más los ojos que están puestos todavía en un pastor. Porque independientemente, miren, de los miembros de la congregación, hay muchas visitas. Aquí somos pocos, pero hay congregaciones más numerosas, en donde van muchas almas. Y es prácticamente imposible que al pastor se le grabe el rostro o el nombre, vaya, de aquellas almas. Pero aquellas almas sí se le graba el rostro de aquel que está en el púlpito predicando. Se le graba su voz, sus facciones fisionómicas del rostro, etc. Si se pasan a la plataforma del internet las predicaciones, como en este caso, hay muchas personas que lo están viendo a uno. Muchas personas pueden verme aunque no vengan a las actividades, aunque no vivan en este lugar, que me lleguen a encontrar por allá en otro país, en México por ejemplo, o en otra parte, por medio de los videos, pueden conocerme. Ahora, mi testimonio es muy importante para respaldar honrosamente el ministerio del obispado. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando leemos nosotros esta expresión de los de afuera, se está refiriendo a la gente inconversa, a la gente del mundo, dicho con todo respeto a esto, que no es convertida, ¿sí? Esa gente lo está viendo a uno. Cómo se conduce, cómo se expresa en su vocabulario, cómo es con su trato con los demás, con sus compromisos que se echa a cuestas, si los cumple o no los cumple,
si les debe a todo mundo por todos lados, si acostumbra fallar a sus compromisos o llegar 1 hora, 2 horas tarde. Todo esto es muy importante en esta parte que dice que tenga buen testimonio de los de afuera. En otras palabras, mis hermanos, debe ser alguien que no debe aportarle nada al enemigo que pueda usar en su contra. Hablando ya con razón, el enemigo va a usar mentiras y falsedades sin número, pero si los hace mintiendo, como dijo el Señor, o sin razón, lejos de a causarnos un daño, nos hace bienaventurados. Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dijo el Señor. Pero o sea que no es cierto. Vamos a ser bienaventurados. Pero el problema es cuando sí sea cierto lo que dice la gente. Lo vi que sacó un cigarro por allá, creía que nadie lo miraba. Yo pensaba, mire, ¿no? Todo eso es muy importante en todos, pero en un obispo mucho más. Para que no caiga en descrédito. La palabra descrédito es lo contrario de crédito, de credibilidad. Para que no caiga en mentira. En que todo mundo dice, bueno, pues este es un obispo, este es un hermano, pero nada más es en teoría. Nada más es de palabra, de lengua. ¿Por qué? Porque a mí no me lo han platicado, yo mismo lo he visto. Yo lo he visto fumando, yo lo he visto tomando cerveza, yo lo he visto con mujer ajena. Yo lo he visto llevándose con la gente como se lleva el mundo. Y todo esto, mis hermanos, finalmente termina diciendo el versículo 7, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando, ya voy a resumir con estas palabras para darle terminación al versículo 7. Cuando un obispo no tiene ese temor de Dios que debe tener, y como consecuencia se va a conducir deshonestamente en su vida diaria, con esto el diablo dice, eres mío. ¿Eh? El diablo dice, vente para acá. Dice, un lazo del diablo. Una manera gráfica de decir, el diablo lo tiene bien agarrado. El diablo lo tiene bien amarrado. Y por mucho que quiera patalear o defenderse, no va a poder. Porque aquí no se trata de capacidad o fuerza física. No va a poder porque simple y sencillamente no tiene santidad de Dios, no tiene respaldo, gracia de Dios, y automáticamente vienes para acá. Finalmente, esto es lo que va a ocurrir. Una tragedia espiritual en un obispo que llegue a hacerlo siendo neófito, sin haber recibido, ya no vamos a decirlo, hermanos, del plano humano, sin haber recibido instrucciones, por ejemplo. Es bueno el consejo de otros pastores, de otros hermanos, y por qué no decirlo de otras hermanas también, ¿no? A mí me ha tocado reprender con amor a otros hermanos, mucho mayores que yo. Y les he dicho, mi hermano, mire, lo voy a reprender porque lo amo en Cristo. Ahorita que estábamos en fulano hogar, pues no está correcto que usted esté platicando con una varona, y más si esa varona es casada, y más si todavía si es inconverso ese matrimonio, que usted esté platicando y palmeándola cada rato. Y otra plática y otra palmeadita así. No. Corríjase en eso. Y lo estoy haciendo porque lo amo en Cristo.
No es malo, mis hermanos, que recibamos ayuda, pero esta tragedia espiritual sucede ya de una manera más decisiva cuando no recibe el obispo la instrucción, la disciplina, la vara de parte de Dios en los quehaceres de la vida. Todos hemos tenido esa experiencia y yo puedo decirlo en lo personal, a mí me ha ayudado mucho la disciplina de Dios y me va a seguir ayudando. No lo niego. He llorado, hasta literalmente he llorado de dolor, pero me ha servido. Es como una efectiva medicina cuando cae en una llaga infectada. ¡Ay, ya, ya! Y hasta gritamos y hasta brincamos muchas veces. Pero poco a poco se va quitando ese ardor, ese dolor. ¿Por qué? Porque la medicina va sanando esa infección hasta que se va borrando, hasta que queda solamente la cicatriz ahí. Así es la disciplina del Señor cuando nosotros la recibimos con disciplina también. Bien, mis hermanos, aquí terminamos el versículo 7 y también como consecuencia el pasaje bíblico de Isaías 14, 13 y 14, pero vamos a seguir viendo, mis hermanos. Hay más que yo pudiera predicar respecto al pecado que se cometió inicialmente en el universo. Pero en la próxima predicación, si el Señor nos concede, vamos a iniciar con el pecado en el ser humano, que es en sí ya lo que a nosotros debe interesarnos, porque es en donde nosotros ya entramos en la escena. Y el Señor quiere ayudarnos de diferentes maneras para que no vayamos nosotros a caer en lo que dice el título ahí.